Vamos a tomar contacto con Marcelo D'Alessio. A ver, si yo digo abogado me quedo corto diciendo que en realidad también es economista. Si me quedo con lo economista me quedo corto con tantas otras especialidades que tiene, pero indudablemente que el análisis y la investigación sobre las cuestiones del narcotráfico es lo que más le inquieta y lo que más le lleva a trabajar en el día a día, y que además también lo hacen como un centro de referencia a la hora de abordar esta clase de temas. Marcelo D'Alessio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Hay con frío por Corrientes? No tanto, porque por más que Corrientes con 4 o 5 grados es un frío polar, pero ahora estamos con 9, así que estamos abrigados. Para Corrientes... Sí, ahí 9 grados en Corrientes es frío. Es frío, sí, indudablemente que es frío. Vos sabés, Marcelo, que viendo un poco no solamente la última entrevista que habíamos observado tuya en Infobae, pero todo el recorrido de los hechos siempre nos llevan a pensar un poco en vos, en el sentido para preguntarte en ciertas cosas que nos suceden, especialmente los que estamos por aquí. Los que estamos por acá, ¿sabes por qué te digo? Porque como que vemos que por ahí se dan ciertas cosas, ciertos hechos descolgados, y los juntamos todos y decimos, ¿dónde estamos parados, por Dios? A ver, te digo lo último, que nadie me supo explicar, ciencia cierta, que el ejército va a puntos estratégicos con este nuevo decreto. Después leíamos que no es tan así, que va a controlar la frontera, y cuando entramos a mirar los puntos que controlaba la frontera, el único punto de la frontera norte que no controlaba era Corrientes, con todo lo que sucede en la frontera norte de Corrientes con el narcotráfico. ¿Cómo estamos parados? Especialmente hablando desde aquí de nuestra comarca de Corrientes, ¿cómo estamos parados con este tema? A ver, el primer problema que tenemos es un error, a mi entender, por el amor de Dios, ¿no? Un problema gravísimo de diagnóstico del gobierno. El problema, creen que por desabastecimiento los chicos se van a curar, y los chicos argentinos, que el 20% está fumando marihuana, se van a curar por desabastecimiento. Entonces, acá el tema es que el malo es Paraguay, que es el que básicamente es el proveedor, digamos, de lo que nosotros llamamos la 25 prensada, es decir, marihuana, que solamente el 25% son cogollos, son hembras, el resto son machos, tienen ramas, orina humana, miel, whisky, etcétera, se prensa, y eso que vale 1.200 pesos en costa paraguaya, y vale 1.500 del lado de Goya, Itatí, etcétera, Itabaté, etcétera, y 2.800 sobre la Ruta 11, más allá de que ser un espléndido negocio para el que lo pasa, esto y lo otro, acá se desnuda otro problema, y es los cientos de miles, por no decir 1 millón, de chicos que fuman todos los días marihuana pensando que es mejor que un Marlboro. Porque ganó el marketing de la droga. Ante la ausencia comunicacional del Estado, acá el problema de Argentina es el consumo. Entonces, la hidrovía es totalmente inmanejable. Entonces lo que van a hacer es controlar la frontera, van a saturar de personas que no sé cómo les van a dar de comer a los militares, cómo le van a llevar a hospitales a los militares, cómo le van a dar comunicación, porque van a estar en lugares donde ya los handys del año 80 no funcionan más. Entonces acá en Buenos Aires usaban Nexteles, allá no tienen antenas. Entonces están incomunicados, sin alimentos, con falta de logística de electricidad, todos los ponchazos, y todo eso para un diagnóstico equivocado, que es vamos a saturar en forma terrestre, cuando la marihuana sabemos que viene con los viejos Cessna que la tiran, que vuelve, no tenemos aviones para seguir a no tenemos artillería para bajar ningún avión, y tenemos la hidrovía donde pueden cargar en Formosa, en Barranquera, después bajan en San Lorenzo, en Rosario. Entonces, me parece que no, es más un efecto de demostración o un error pasmódico de criterio. Cuando rompen un búnker acá en las villas de Gran Buenos Aires, en Rosario, rompen un búnker donde se vendía Paco. ¿Cuál es de los funcionarios, pregunto yo, cuál es la fantasía mágica? Que los chicos que consumen Paco se van a curar, al otro día van a querer internarse y salir del flagelo del Paco, decir, no, me curé. Por desabastecimiento, como lo mataron al Cholo o rompieron el búnker, me curé. No,
lo que hace el Estado es redistribuir el mercado. El que era número 2 va a pasar a ser el número 1, porque se va el gobernador o la gobernadora, se van las cámaras de televisión, se va el juez, y la dinámica de esa comunidad humilde o la villa, en el caso del Paco, por ejemplo, vuelve a recomponerse en horas. Entonces hay una visión peyorativa de ir a sacarse la foto y hacen tweets, estamos luchando contra el narcotráfico, 12.000 dosis menos. ¿Por qué no decís que agarraste 3 kilos de miércoles de marihuana? ¿Qué 12.000 dosis? Digo, están mucho más preocupados en el automarketing que realmente hacer una campaña de comunicación para explicarle que los chicos que consumen marihuana, que es el 20-23% del país, te hace pelota la cetralina, la dopamina, y en 2 años no sos el mismo pibe. Mira, en todo lo que dijiste me quedó un par de cosas, ¿no? Yo prefiero, reitero algo que siempre lo digo, en términos fríos y económicos para esta parte del país, que vengan la gente del ejército en el sentido económico. Digo, el tipo que está acá en Corrientes, que venga con un sueldo nacional del ejército, que gaste la guita acá y que no esté allá lejos. Es un sueldo más bien, que se distribuye. Pero no con el efecto que ellos dicen. Eso no lo había visto en ese punto de vista. Estamos hablando del término de cierto. Claro. Corrientes tiene un problema donde en Buenos Aires le manda la coparticipación federal y el 80% de esa coparticipación federal vuelve en forma de bebida, de cerveza, de pan lactal, es decir, vuelve a Capital Federal. Claro. Es decir, el sistema de la coparticipación federal es darles la plata para que ustedes gasten la plata de porteños y que vuelva la plata a Buenos Aires. Sí. En ese sentido te doy la derecha. La verdad es que el análisis mío obviamente nunca había sido por ese lado. Pero no está bien, porque tu análisis está muy bien hecho por el lado de decir, bueno, esta es la información y esto es lo que nos dicen. Yo reitero muchas veces por ahí también trato de mirar el otro lado, decir, bueno, a ver, que vengan los sueldos nacionales, a nosotros nos sirven muchísimo porque de última el dinero circula acá. A ver, yo me quedé pensando también en otra cosa. Entonces, lo más dramático de toda nuestra visión es que nunca se trabajó o no se trabaja en evitar el consumo. Sí, por supuesto, el consumo se disparó 5-1 en los últimos 15 años. A ver, hoy un chico fuma un porro adelante de un policía. Es ilegal pero no punible. Porque el policía tampoco lo va a llevar ni lo va a llevar detenido para preguntarle quién le vendió ese cigarrillo, ni mucho menos, ni va a cargar una 23737, digamos, porque el mismo juzgado federal le va a pegar una patada en el Tujes, donde la va a volar a la miércoles al policía. Pero la verdad es que ya la marihuana es legal. A ver, si yo puedo fumar marihuana delante de un policía, yo vengo todavía de una generación donde no podía fumar yo un cigarrillo delante de mi padre. Claro. Digo, tenemos que ver un poquito para atrás. Entonces, los chicos de clase alta toman o cocaína o en las fiestas electrónicas consumen éxtasis. Y piensan que son caramelos. La metanfetamina lo ven directamente como si fueran caramelos. De hecho, como consumen una vez por semana, no se consideran adictos. Hablan de la pasti, de esto y lo otro. Si hay Paco en Argentina, en el gran, no solo en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Santiago del Estero, es que sí y solo sí hay producción de cocaína en la República Argentina. Porque es el residuo de la fabricación de la cocaína. Y nadie va a asumir una pena de 6 años de prisión por la ley de drogas por importar algo que es más barato que una mandarina. Entonces, el Paco vino a reemplazar el poleno, vino a reemplazar las bolsitas de Poxirrán de los chicos, estamos hablando de D3, es decir, el sector más vulnerable, más pobre del país. Sí. Después, lo que corta a nivel socioeconómico, que es la marihuana, tenés la marihuana paraguaya, la que se produce básicamente, que en realidad no lo manejan los paraguayos, lo maneja el PCC y el Partido Vermelho, digamos, en Pedro Caballero, digamos, pero básicamente es una marihuana muy, digamos que solamente el 25% es marihuana, el resto es una porquería. Eso lo fuman los chicos de clase media y media baja, y los chicos de clase media alta y clase alta fuman los cogollos, que son los autocultivos y todo. Hay unas páginas de fumaporro que se felicitan entre sí diciendo, mirá, logré esto y logré lo otro. ¿Corta a nivel socioeconómico la marihuana? Sí.
Pero hoy los chicos no fuman más porque ganó, obviamente quedó desbalanceada la campaña del tabaco, donde el tabaco mata, frente a la ausencia comunicacional del Estado, donde le explica al chico que prefiero que se mate con un cáncer de pulmón de acá 40 años con un Marlboro y no que le quede el cerebro deteriorado, porque el cerebro se desarrolla hasta los 24 años. Entonces, que un chico fume marihuana a los 14 está limitando todo el resto del futuro de su vida, porque en el lóbulo frontal, es donde funciona, entre otras cosas, la planificación. Entonces, ese chico está mermando la posibilidad de ser para el resto de su vida. A ver, ¿el Estado tiene la capacidad tecnológica y también de recursos humanos para afrontar lo que hoy se denomina la lucha contra el narcotráfico? No, primero que no lo tiene. Te puedo contar una anécdota que pasó hace un año, no hace 30 años, ¿está bien? Y no tiene que ver, por el amor de Dios, con el gobierno, porque si algo no tiene ideología es el tema del consumo, el tema de... Claro. Saquemos eso, porque si no uno habla mal de Burrich y piensa que es Sky, claro. ¿viste? En esa no entro, pero, a ver, hace un año se detectó, yo tengo obviamente todas las imágenes, la secuencia, un avión que entró no 6 kilómetros, ni 60, 620 kilómetros en terreno argentino, volando a 6.000 pies, es decir, no a 1.500 pies como hace un avión que trae en general fasos o trae marihuana, a 6.000 pies, era un Cena, un 310 era. Bien, y llegó hasta los esteros de Libera. ¿Sabes por qué no salieron a buscarlo los dos Pucará? Porque no tenían combustible. Entonces vos me decís, tenemos la tecnología, vamos a la verdad. Los dos Pucará que estaban en Posadas no pudieron despegar porque no tenían combustible. Esa es la verdad. Entonces, ahora vas a mandar a 20.000 tipos incomunicados. Nadie sabe quién va a hacer el catering, quién les va a dar la comida. Cada cierta cantidad de personas vos tenés que tener un hospital móvil. Claro. ¿Dónde está el hospital móvil? ¿Cómo van a ser las comunicaciones? Bien, ¿cómo va a interactuar? La frontera en sí no existe, o es el lado argentino, o el lado paraguayo, o el lado boliviano, o el lado brasilero. La frontera en sí es como hablar del presente, el presente ya es pasado, digo, a ver, es un problema filosófico. ¿Cómo van a hacer prevención? Ya del lado argentino, ¿qué van a hacer? Solo por tener un arma, entonces eso va a implicar, no la pueden usar el arma. Además tienen armas con calibres que no son para detener a una persona, son para volar un auto. Te otra consulta, porque acá en Corrientes, bueno, el año pasado ya se había recontra mil anunciado que iban a colocar un radar en la ciudad de Mercedes que iba a servir para toda esta parte y para que se visualice. Se visualicen los aviones. ¿Algo de eso hay o no? A ver, existen radares primarios y radares secundarios. La coordinación entre un radar primario y uno secundario va a ser una forma de espejo, digamos, es como cuando uno mira por el agujerito de la cámara, de cuando uno va a sacar una foto, no los celulares, no las cámaras, que en realidad lo que uno ve es un conjunto de espejos y uno ve la imagen derecha, que en realidad uno debería ver la imagen invertida. Bien, esto es lo mismo, están los radares primarios y los secundarios. Eso sirve para detectar. Detectan cualquier cosa que vuele arriba de 1.500 pies. Claro. Primer problema, nosotros necesitamos tecnología para detectar cosas que vuelen abajo de 1.500 pies. Sí. Porque justamente, si bien consume más combustible, los avionetas que salen de Ciudad del Este, de cualquier lado, o lo que no importa dónde salgan, eran los que antes históricamente tiraban los paquetes, lo que se llama de faso, es decir, para que la gente entienda, bueno, todo el mundo me entiende, los cigarrillos ilegales, que eran los cigarrillos o imitaciones, o marcas económicas paraguayas, Rodeo, Ritz, Marlboro, etcétera. Rodeo, Ritz son algunas de ellas que eran famosas en su momento. Claro, me acuerdo. Sí. Bueno, todo eso con Expert, es decir, con la existencia de una fábrica de cigarrillos muy económicos, de Tomeo, junto con Aníbal Fernández, en la época del kirchnerismo y todo, termina destruyendo esa industria.
o ese negocio clandestino con la fabricación de cigarrillos muy baratos argentinos. Bien, esas familias que se dedicaban a recibir los bultos y los reenviaban a los diferentes puntos del país, son las familias que se dedican hoy en día a hacer lo mismo, pero con la marihuana. Marihuana que no está mal vista dentro de la sociedad. Sí. Entonces, puede ir la ministra a hacer un show, puede ir Colombia, puede ir todas las cámaras de televisión, agarrar al intendente y cosas. ¿Ustedes creen que hoy en Goya no se pasa ni nadie sabe quién está de prefectura de este y el otro y quién gana plata con el tema de la lancha de noche que cruzan? Y todos sabemos, digo, entonces el problema no es seguir tapando, el problema es de diagnóstico, el problema es el nivel de consumo que hay de ese bien en la República Argentina. Ustedes no tienen en su provincia un problema de importación de pasta base, por eso no me refiero al problema que sí tiene Santiago del Estero hoy, que es donde llegan los aviones que vienen de Bolivia y depositan la pasta base, que obviamente es lo que necesita la Argentina para fabricar y producir clorhidrato de cocaína. Uno necesita un 45%, cada kilo de cocaína necesita un 45% de pasta base. Corrientes no tiene ese problema, más allá del consumo de cocaína, que es del 3%, siempre fue histórico y no cambió. Bien, pero ustedes no tienen el problema de aviones que tiran paquetes con pasta base. Y si lo tienen es algo totalmente puntual y irrisorio, punto. El problema de Corrientes es básicamente la marihuana. Y una marihuana que es orinada, que es una marihuana de una calidad paupérrima. Ahora, sí. El problema es que tenemos un error de diagnóstico. Primero, no hay ningún escáner en el mundo que pueda escanear una barcaza que viene empujando a 48 barcazas, un remolcador que viene remolcando 48 barcazas que vienen bajando el Paraná. No hay forma de escanear esas barcazas. Claro. No hay forma. No hay forma. Entonces, vos tenés una hidrovía que es totalmente permeable a la importación, a que venga con mercadería lastrada a 3 metros de profundidad en un agua que es marrón, que después la sueltan, que tienen... A ver, les puedo contar, hay cosas que no cuento porque sería casi hasta apología del delito, pero digo, es tremendamente fácil entrar por la hidrovía, cualquier tipo de droga, de alcaloide, bien. Es tremendamente fácil cruzar con una lancha de noche, bien. Y es tremendamente fácil agarrar aviones pasados de hora, vencidos, viejos, que le sacan las butacas, esto y lo otro, entran y salen. Bien. ¿Qué va a cambiar con 20.000 tipos? Vos decís, bueno, van a consumir en los mercaditos de la zona y le va a hacer bien a Corrientes. Bueno, listo, bien. También es cierto que seguramente va a haber una interna entre ese militar que viene de no sé dónde y gendarmería y la policía local y se van a terminar cagando tiros. También quiero que sepas que son seres humanos y que también va a haber internas y que también vienen a hacerle pelota al negocio a alguien local. Ahora, para graficar una cosa nada más, quería contar que vos hacías la descripción perfecta del tema de los aviones. En cuanto al tema de las barcazas, lo que hay que contemplar es que cada barcaza, cuando uno ve acá en el río Paraná, tranquilamente, ve que está lleno de contenedores, algunos 50, 100, una sola barcaza suele llevar 50, 100 contenedores sin mayores problemas. Ahora, para que el ciudadano de a pie dimensione, un contenedor es un camión. Sí. O sea, un contenedor de 40 pies, un contenedor de 40 pies, eso no son high-Q, pero son contenedores de 40 pies, para que tenga la gente idea, entran 13.000 pares de zapatillas. Digo, para que entiendan el volumen. Claro. 13.000 pares de zapatillas. El stock de todas las zapatillas que vende el negocio más grande de venta de zapatillas de todo Corrientes entra en un solo contenedor. Claro. Un contenedor, nada más, lo que significa la dimensión de eso. Vos me diste algunos datos, de 5 a 1 se ha incrementado el consumo en los últimos 15 años. Primero la pregunta era si creías que el Estado... Pero no, ahí la reví, la miré nuevamente la pregunta y dije, ¿crees que la política tiene intención de pelear realmente contra la droga?
No, a ver, yo creo que el Estado Nacional tiene un error grosero de diagnóstico. A ver, el que sabe jugar a la ruleta juega al plato. El que no sabe jugar te dice me gusta el 18 y juega al paño. El tema es que hay que saber jugar al plato en la ruleta. Esto es lo mismo. Tenemos que tener un diagnóstico claro. Entonces, el diagnóstico es por qué los chicos entran en la droga. El 20% de los chicos se drogan en Argentina. Porque, bueno, obviamente si fuman marihuana me van a estar escribiendo todos, puteándome en arameo, diciendo que no es así. Bueno, sí es así. Pero si quieren, después lo discutimos de si es blanda o no es blanda la droga, pero es una discusión que ya quedó ochentosa. Bien, entonces, el problema que tenemos acá es, primero, ¿qué hacemos con el 20% que se están drogando? ¿Cómo lo sacamos de la droga? Segundo, la población sana, el 80% que aún no se drogó, ¿cómo hacemos para que no entre en el flagelo de la droga? Si no es una puerta giratoria de un banco. Claro. ¿Correcto? Sí. Después, la FIP, por ejemplo, como para dar un ejemplo, ¿tiene algún plan, además de hacer estos blanqueos y todo otro, ¿tiene algún plan diseñado para que vos puedas tomar a chicos que están en recuperación de la marihuana, del paco, lo que sea, y no pagar cargas sociales el 931 y que los puedas despedir a los 3 meses sin que tal vez tengas ningún tipo de problema legal, como para darle una oportunidad a ese chico de que tenga una identidad? Porque si algo genera identidad y lo saca de su contexto, es un trabajo. El que tiene trabajo tiene una identidad, el trabajo genera identidad. Vos te vestís según cómo trabajás, claro, pensás según cómo trabajás, tenés un horario según cómo trabajás, y es lo que necesito que tenga un chico que necesita salir, porque si ese chico hace el tratamiento o está en una quinta, pero después vuelve a un contexto de una casa donde él no tiene plata, donde él es rehén del padre que viene alcoholizado y le pega a la mamá, a ver, tienen un problema de diagnóstico, no tienen ni idea dónde están parados. Entonces, ¿qué resolución sacó la FIP para contener a los chicos que están en la droga? Ninguna. ¿Por qué no se habla de la FIP con Stanley y Stanley no se habla con Burrich y Burrich no se habla con no sé quién? Entonces la interna puede siempre más que el bien común. Sí. Vos sabés que en el arranque del programa lo entrevisté a Marcelo Vermolen, quien es especialista en acceso a la información pública, calidad institucional, transparencia electoral, que trabaja en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, allí en Buenos Aires, hablando de qué cosa, del financiamiento de la política. ¿Vos crees que la política acaso, en cierta medida, no pelea porque en realidad tiene una pata de financiamiento siempre con esto? Me remito, por ejemplo, con el cambio mismo que vos describiste en la última información de Infobae, en la última entrevista que te realizó Infobae, cuando en el kirchnerismo se liberó la importación de efedrina. Sí, una cosa es el financiamiento o la corrupción o el financiamiento de políticos que están en el cargo. Y otra cosa es cómo se recauda plata por una campaña. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Sí. Entonces, primero, obviamente la política argentina necesita de los punteros. Llámalo como quieras, debe tener otro nombre si es radical, otro nombre si es peronista, pero vos necesitas de los punteros, de los que, como es un país cada vez más pobre, vos necesitas de líderes barriales, llámalo, no sé, ahora hay que buscar siempre palabras, palabras políticamente correctas. Está bien, yo no soy tan políticamente correcto, bien, pero vos necesitas del puntero. El puntero, a lo cual el intendente que gana termina siendo socio del puntero, porque el puntero hizo macanas para que llegue a ser intendente. No me refiero a Corrientes, saquemos Corrientes, hablemos de cualquier otro lado, porque si no va a ser ofensivo, claro. ¿está bien? Sí. Y no quiero entrar en detalles, bien. Pero entonces, el puntero ya deja de ser un tipo que es el nexo entre el intendente y que te junta a 40 personas de un barrio humilde, y pasa a ser socio y o cómplice del intendente, y después le pide cargos. Sí. Y ha pasado que en Argentina solo ha pasado una vez, donde un suboficial se convirtió en comisario, que fue López Rega. Bueno, acá hemos tenido también emperadores de punteros
Es decir, el presidente de la Liga de Punteros que quiso ser intendente, concejal o quien mongo sea. Es decir, un suboficial pasando a ser oficial. Sí. Entonces, realmente la política se nutre de lo peor y cada vez va a ser más así, porque cada vez el país es más pobre. Entonces, este círculo vicioso, Sí. no puede, si quieren ser naif, poner globos amarillos, háganlo. Yo no tengo ningún problema. Pero la verdad es que para hacer una campaña presidencial se necesitan 80 millones de dólares. Claro. Sí, 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 sí. Y esos 80 millones de dólares, bueno, tenés la más pálida idea, con tal de que fulano te recaudó en, no sé, en tal intendencia, uno que hace un laboratorio te dio 200.000 pesos, otro te dio 50.000, otro te dio 30.000, otro... bueno, bárbaro, seguimos juntando, vamos bien, vamos a hacer los afiches, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos... Digo, en el fervor del acto político de cada día, les interesa 3 cominos, ¿de quién? Digo, no seamos hipócritas, les interesa 3 cominos de dónde viene la plata. Sí. Lo que no saben es que después ese hombre que puso la plata, que está a nombre de su cadete, tiene un poder de coerción respecto al político diciendo, ojo, acordate que yo te puse plata, ¿no? Bueno, pues ¿querés que te hable el cadete? Sí. Terminamos todo en una 210 en Cana. Sí, 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 sí. Es un poco esa descripción de lo que ocurre. Te mando un abrazo, Marcelo. Gracias por estos minutos. Ha sido más que interesante para nosotros poder escucharte y especialmente tener tu visión sobre esto que vemos permanentemente aquí en esta parte del país. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Marcelo D'Alessio, en contacto con nosotros.